Poeta de lo eterno, cartógrafo del alma humana, Dante Alighieri nació en 1265 en Florencia, Italia, en una familia de la nobleza menor. Su infancia y juventud transcurrieron en un ambiente de cambios políticos y culturales, lo que marcaría profundamente su obra. Desde joven, Dante mostró una inclinación por las artes, las letras y la filosofía. Fue discípulo de Brunetto Latini, uno de los principales intelectuales florentinos de la época, y entró en contacto con la tradición del pensamiento clásico y escolástico. Dante trabajó activamente en la vida política de Florencia, en un entorno caracterizado por las tensiones entre los güelfos, partidarios del poder papal, y los gibelinos, defensores del poder imperial. Aunque inicialmente se alineó con los güelfos, pronto se vio involucrado en las luchas internas de su facción y finalmente fue exiliado en 1302, un hecho que tuvo un profundo impacto en su vida personal y en su obra. Este exilio lo obligó a vagar por diversas ciudades de Italia, durante el cual compuso algunas de sus obras más importantes. La Divina Comedia está escrito en los últimos años de vida, es su obra cumbre y una de las más influyentes de la literatura mundial. Dante falleció en Ravenna en 1321 después de haber dejado un legado imborrable en la literatura, la política y el pensamiento. Dante fue mucho más que un poeta, fue un pensador profundamente inmerso en las principales corrientes de la filosofía de su época, incluyendo la escolástica y el neoplatonismo y las ideas políticas derivadas de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, su obra destaca por su capacidad para impregnar múltiples tradiciones y disciplinas, fusionando filosofía, teología, política y poesía en un sistema coherente y complejo. Primero, el alma y su viaje hacia Dios. En la Divina Comedia, Dante presenta el viaje del alma desde el pecado hacia la redención y finalmente la unión con Dios. Esto refleja una visión profundamente cristiana del destino humano, inspirada por el pensamiento tomista que combinaba la fe con la razón. Para Dante, el alma tiene la capacidad de elevarse más allá de las limitaciones terrenales a través del conocimiento, el amor y la virtud. La influencia de la escolástica. Dante fue influenciado por el pensamiento escolástico de Santo Tomás de Aquino, donde utilizaba la razón como medio para entender el orden divino y la naturaleza humana. En la Divina Comedia, especialmente en el Paraíso, las discusiones filosóficas son esenciales para la comprensión de Dios y del universo, y los diálogos con figuras como Santo Tomás de Aquino o Beatriz son una exposición filosófica y teológica de las verdades últimas del cristianismo. El neoplatonismo, al igual que muchos pensadores medievales, Dante estaba profundamente influenciado por el neoplatonismo. En su obra, la noción de que el mundo sensible es una sombra de la verdadera realidad espiritual está muy presente. La luz divina es un poema que simboliza esta realidad trascendental que ilumina el mundo material. Dante también habla de política y su obra refleja sus preocupaciones por la situación de su tiempo. En De Monarquia, su obra filosófica política más importante, defiende la necesidad de una monarquía universal bajo el emperador, quien según Dante debería guiar a la humanidad en asuntos temporales, mientras que el Papa debería ocuparse de asuntos espirituales. Según su visión de la relación entre el poder temporal y espiritual, anticipa debates que serían centrales en la política europea durante siglos. En resumen, la obra de Dante, la Divina Comedia, es una obra maestra dividida en tres partes: infierno, purgatorio y paraíso. Es un viaje alegórico a través de los tres reinos de ultratumba cristianos, donde Dante, guiado por Virgilio, símbolo de la razón, y luego por Beatriz, símbolo de la fe y el amor divino, busca la salvación. Cada uno de estos reinos representa un aspecto diferente del alma y su relación con el pecado, la purificación y la gracia divina. Abajo, el infierno. En este viaje, Dante comienza en un bosque oscuro que simboliza el pecado y la confusión moral. Descendiendo por los círculos del infierno, se encuentra con pecadores castigados según la gravedad de sus transgresiones. El infierno representa el destino de aquellos que han elegido el mal y se alejan de Dios. Purgatorio. Aquí las almas purgan sus pecados para poder alcanzar el paraíso. El purgatorio es una montaña, una metáfora del ascenso del alma hacia la perfección. Refleja la creencia de Dante en la posibilidad de la redención y la superación del pecado a través del esfuerzo y la penitencia. El paraíso, en la última parte del viaje, Dante alcanza la visión beatífica de Dios. Aquí es guiado por Beatriz, quien representa la teología y la gracia divina, aparte que su amor romántico, y el paraíso es la culminación de la vida virtuosa y el lugar donde las almas benditas experimentan la comunión directa con Dios. Vita Nova es otro texto autobiográfico escrito en prosa y verso que narra la experiencia de Dante con el amor idealizado hacia Beatriz. Este amor es visto no solo como un sentimiento personal, sino como un medio de purificación y elevación espiritual. En esta obra, Dante combina la poesía amorosa del Dolce Stil Novo con reflexiones filosóficas sobre la naturaleza del amor y su relación con lo divino. En De Monarquía, en este tratado, Dante defiende la idea de un gobierno universal bajo un emperador que debería coexistir en armonía con el poder espiritual del Papa. La tesis central es que la humanidad necesita un líder temporal que garantice la paz y la justicia en la tierra, mientras que el Papa debe guiar las almas hacia la salvación. La obra ofrece y reflexiona y refleja las luchas políticas de su tiempo y sus creencias, la separación de los poderes temporal y espiritual, pero también en su cooperación armoniosa. Convivio, en este tratado filosófico escrito en lengua vernacular que aborda una serie de temas como la moral y la política. Aunque esté incompleta, la obra refleja el deseo de Dante de educar a sus contemporáneos en una variedad de disciplinas, desde la astronomía hasta la ética, todo enmarcado en su visión cristiana del mundo. Dante sigue siendo extraordinariamente relevante hoy en día por varias razones, tanto en el ámbito cultural como en el filosófico, porque trasciende su época al tratar temas universales como el amor, el pecado, la justicia y la redención. Dante utiliza el marco cristiano medieval, pero sus reflexiones sobre la condición humana, la moralidad y el destino del alma siguen siendo profundamente resonantes al día de hoy. La obra sigue siendo estudiada no solo por su valor literario, sino por las preguntas filosóficas y teológicas que plantea. La obra de Dante ha influido profundamente en la cultura occidental, desde la literatura hasta el arte y la música, y sus descripciones del infierno, purgatorio y paraíso han dejado una huella indeleble en la iconografía cristiana y en la forma en que las generaciones posteriores han imaginado más allá. Su reflexión sobre la relación entre el poder temporal y espiritual sigue siendo relevante en debates contemporáneos sobre la separación de la iglesia y el Estado, el papel poder político
de la moralidad pública y la función del liderazgo en la construcción de una sociedad justa es clave en su pensamiento político. Dante ofrece una visión del amor que va mucho más allá de lo romántico y lo lleva a una fuerza que guía el alma hacia lo divino. Su pensamiento sobre la virtud del conocimiento y la perfección del alma siguen siendo un tema de estudio en la filosofía y la teología. Dante fue uno de los primeros en defender el uso del vernáculo en la literatura filosófica y poética, lo que anticipa debates modernos sobre la importancia de la lengua, la accesibilidad del conocimiento. Hoy sigue siendo un símbolo de poder de la lengua en la cultura y en la construcción de la identidad colectiva. Dante Alighieri no solo es un poeta, sino que es un pensador profundo cuya obra sigue siendo estudiada y admirada por su riqueza filosófica, su complejidad teológica y su relevancia universal. Su visión del ser humano y del cosmos sigue inspirando reflexiones sobre la naturaleza de la existencia, el destino del alma y la estructura moral del universo.